Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio y en el multiplex de redes sociales de Solo Negocios Inteligencia Multimedia. Y el día de hoy arrancamos con temas de derecho de empresa y análisis sobre tesis jurisdiccionales dictadas por la Corte y tribunales colegiados de circuito durante sobre todo la 11ª época que terminó en agosto del año pasado. Y bueno, pues algunas de estas tesis con relevancia en algunas materias de importancia para el sector empresarial, empezando con estas dos de materia fiscal, y arrancamos con el rubro, el registro 2031-521, emitida por tribunales colegiados, tesis aislada de tipo fiscal, rubro, devolución de saldo a favor. Debe realizarse a la cuenta clave proporcionada por el contribuyente en su declaración complementaria si se presentó antes que efectuara la devolución y aún no se hubiera ejercido las facultades de comprobación. Hechos. En un juicio de nulidad, la persona contribuyente argumentó que para la devolución de su saldo a favor, el SAT no tomó en cuenta la clave bancaria que proporcionó en su declaración complementaria, que era diferente a la que había indicado en la declaración normal. Ya sabe usted, cuando hace una contribuyente su declaración, pues la primera que hace sobre X periodo, un año, vamos a pensar 2025, se llama declaración normal. Pero si tienes que hacer modificaciones o te ejercieron facultades de comprobación o alguna cosa que haya alterado porque estuvo mal hecha o consideraste alguna deducción que no era o algún ingreso que no consideraste, te faltó, lo que sea, pues se pueden hacer cambios hasta cierto número, bajo ciertas reglas y demás. Entonces, esas declaraciones posteriores se llaman declaraciones complementarias. En la normal y en las complementarias hay un rubro en donde si tienes saldo a favor, te pregunta el formato de la página del SAT. Si quieres que te devuelva el dinero, tienes que dar una clave bancaria. Ya sabe, clave con B grande, que es los 18 dígitos que identifican la cuenta bancaria, el banco, la sucursal y demás tópicos que integran esos 18 dígitos. Y entonces tú pones tu clave, vamos a decir la normal, y esta persona, cuando hizo la complementaria, puso otra clave. ¿Por qué? Cerró la cuenta de la primer clave, tiene dos cuentas, lo que ustedes quieran. Lo que está señalando en su juicio es, oye, el SAT me devolvió el dinero a la primera cuenta, no a la segunda que yo le indiqué. El tribunal estimó que si previamente a la devolución que si previo a la devolución presentó la complementaria en términos del 32 del código, la autoridad debió devolver el saldo a favor a la cuenta que señaló en esa complementaria. La autoridad dijo, oye, no, recurso de revisión fiscal, el precepto citado prevé la posibilidad de que se presente una declaración complementaria que sustituya la normal, pero solo para subsanar omisiones o errores, no para modificar los datos personales como la clave. ¿Qué otros datos personales? ¿El nombre, SAT? O sea, si hay una orden judicial de que cambió el nombre entre una presentación y otra presentación, lo tienes que tomar, no importa que es un dato personal, ¿no? Si el precepto es insuficiente, pues obviamente es insensato el argumento. Y el cambio de clave, ¿cuál es el tema? Bueno, el criterio jurídico del tribunal colegiado determinó que la devolución de saldo a favor debió realizarse a la cuenta bancaria en la declaración complementaria. Si esta se presentó antes de ejecutar la declaración, eso pues como que tiende a ser obvio, ¿no? Y aún no se hubieran ejercido facultades de comprobación. O sea, el SAT, independiente que después tuviera el ánimo de hacer una auditoría o lo que sea, o sea, el mandato es la última declaración, porque las declaraciones son de buena fe. El criterio jurídico de la regla 232 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 para solicitar devoluciones, los contribuyentes deben señalar el número de cuenta bancaria con clave
la cual debe estar a nombre de ese contribuyente y activa. El propio artículo 32 que regula el procedimiento para modificar la declaración definitiva a través de complementaria establece que las declaraciones presentadas son definitivas y solo pueden ser modificadas por los propios contribuyentes y hasta en 3 ocasiones, reglas específicas, siempre que no se hayan iniciado ejercicios de facultades de comprobación por parte de la autoridad. En ese contexto, si una primera declaración complementaria de la persona contribuyente modifica la clave sobre la cual no se ha ejercido facultad de comprobación y solicita la devolución, la autoridad debe realizar a esa cuenta nueva, ya modificada, la devolución. Máxime si la fecha de presentación de la complementaria no se había efectuado la devolución, la previa. O sea, autoridades tienen que estar atentas. No nomás es el mundo a favor de ustedes, también hay cosas que son a favor del contribuyente, ¿no? Bueno, segunda tesis, 2031-523, y esta es tesis aislada emitida por tribunales colegiados de circuito, y es una tesis que señala, pues lo siguiente en general. Impuesto sobre nómina, tema pues bastante interesante para las cuestiones coyunturales en el estado de Chihuahua. Dice el rubro, impuesto sobre nómina, el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia del impuesto previsto en el 101 ter fracción 1, inciso C del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios no inciden en la determinación del tributo. Hechos. Una sociedad mercantil promovió amparo directo contra la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas, que reconoció la validez de diversas multas impuestas por omitir presentar un dictamen de obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre nómina y el aviso para dictaminar dichas obligaciones, alegando que ese artículo que prevé esa obligación viola el principio de proporcionalidad tributaria. El criterio del tribunal colegiado determina que ese artículo 101 ter fracción 1 inciso C del Código Fiscal de Zacatecas, que prevé el deber de dictaminar obligaciones fiscales sobre impuestos sobre nómina, no incide en la determinación del tributo y por tanto no le es exigible la observancia del principio de proporcionalidad tributaria. O sea, no cambia el impuesto, ¿no? El legislador, al establecer o modificar elementos esenciales de los tributos, debe atender a la proporcionalidad tributaria, a que sea sensato. O sea, no sé, por ejemplo, si alguien gana 100 y le dicen, oye, tienes que pagar 120, pues como que no, ¿verdad? No es proporcional, no tiene lógica. Si alguien gana 100 y le dicen, tienes que pagar 100, pues no, no soy tu esclavo, ¿no? Tiene una proporcionalidad del impuesto respecto al impuesto, a la base gravable del impuesto. Ahora bien, eso es en función de lo que los contribuyentes deben aportar al gasto público conforme al 31 fracción cuarta, por lo cual se requiere que el hecho imponible refleje una auténtica manifestación de la capacidad económica entendida como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. El artículo reglamenta el deber de dictaminar el cumplimiento de obligaciones para efectos de este impuesto sobre nóminas, pero este dictamen no incide en la determinación del tributo, pues solo consiste en una herramienta para verificar si se cumplen o no las obligaciones fiscales, si se calcula bien y demás, pero no impacta la mecánica de la determinación del impuesto. El impuesto es, vamos a decir, 3% sobre la nómina pagada. Ese es el argumento para determinar la proporcionalidad. Pero si te piden, oye, por X situación, te pido que te dictamines, no es propiamente una situación que altere la proporcionalidad porque sigue siendo el 3% de la nómina pagada, ¿no? No importa que el dictamen salga que estaba mal calculado o bien calculado, sigue siendo el 3% de la nómina efectivamente pagada. Lo que en todo caso determina el dictamen es si la nómina estuvo bien pagada o no pagada de manera adecuada para luego hacer el cálculo del impuesto. Y entonces no impacta, como dice, en la mecánica de la determinación del impuesto, por lo tanto no es exigible a un asunto de dictamen un tema de proporcionalidad. Yo creo que la proporcionalidad aquí cabría en cuanto a las erogaciones para hacer estos dictámenes. Los dictámenes no son baratos, o sea, un contador que sabe hacer estos dictámenes tiene un cobro de honorarios alto. Y entonces, si tú le pides esto a una pequeña empresa que tiene 2 empleados y atiende así un comercio al menudeo ahí en una placita comercial, pues sí está siendo medio irracional sobrecargarle administrativamente costos de honorarios. Y claro que las autoridades sueñan con ese sueño guajiro de que ya no necesitan contadores, ni abogados, ni necesitan a nadie. Solo el Estado paternalista te va a abrazar y te va a llevar a la vida eterna, ¿no? No, esas tonterías son puros sueños guajiros. Se necesitan asesores y esos asesores cuestan. Y entonces, entre más complejos los requerimientos, como puede ser un dictamen de obligaciones, una auditoría, pues que además va acompañada no solo del proceso de la revisión, sino de una firma que respalda que el procedimiento estuvo bien hecho o que el resultado de la auditoría está bien hecho,
y la contabilidad no estaba bien hecha, o lo que sea el resultado, pues tiene implicaciones, tiene corresponsabilidades, y las corresponsabilidades, o sea, que un contador que firma esto absorba responsabilidades jurídicas por firmarlo, pues obviamente tiene una implicación de costo, ¿no? O sea, si yo voy a asesorarte en A, B y C situación, y la otra opción es, no solo te voy a asesorar en A, B y C, sino voy a ser tu representante legal, pues esa segunda opción es más cara que la primera, punto. Es una cuestión lógica, ¿no? Entonces, el proceso no es tanto que el que la ley determine que haya una necesidad de un dictamen, una auditoría, altere a la proporcionalidad del tributo. O sea, el tributo sigue igual con o sin auditoría. El tema es que la auditoría debería ser exigible a ciertos contribuyentes que, por su dimensión operativa, financiera, pues tiene la capacidad de responder por ello. Ya hoy en día, a nivel federal, a mi memoria, porque han hecho muchos cambios de esto, en materia de impuestos sobre la renta, ya no hay la necesidad de un dictamen, pero muchas empresas se dictaminan por diferentes razones. Y entonces, al no haber esa necesidad, pues ya no había determinante que si eres una empresa que grande contribuyente o si manejas precio de transferencia o lo que sea que antes pudiera haber sido la determinante del dictamen. Pero en materia de estos impuestos estatales puede darse este requerimiento. Y lo que está diciendo la Corte, bueno, no es un tema vinculado a la propia mecánica de la determinación del tributo. En todo caso, sería otra forma la del amparo que debió haber promovido el contribuyente y no necesariamente uno en el que se aduzca esta dolencia presumida por el contribuyente. O sea, como que se equivocó el contribuyente en la forma de amparar, de promover el amparo, o más su abogado, ¿no? Aduciendo a una proporcionalidad que la vincula al tema fiscal, al tema de la mecánica de construcción del tributo, y no era así la fórmula, ¿no? En todo caso, los sobrecostos administrativos que le hubieran causado serían los correctos a contemplar para los efectos de promover el amparo, ¿no? O sea, oye, yo soy una microempresa, ¿cómo me puedes exigir este nivel de cumplimiento que me supera excesivamente, ¿no? Ese sería un argumento más sensato. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un corte comercial. No se vaya, siga aquí con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos.
Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, continuamos en Solo Negocios Radio y vamos a continuar ahora con tesis jurisdiccionales, pero en materia laboral y también de relevancia para las empresas. Estas dos son más sesgadas para relevancia para los trabajadores, pero son importantes que conozcan las empresas. Y le voy a decir por qué no es obligación del patrón capacitar al trabajador en sus derechos, pero tras una idea de mejores prácticas organizacionales para mejorar un ambiente organizacional, darles el mínimo de información de sus derechos, porque ya sabe, el entramado jurídico de nuestro país no solo afecta a las empresas, afecta a cualquier ciudadano mexicano, la sobreregulación. Y, por ejemplo, acceder a sus derechos de Infonavit, de IMSS, de la pensión, entre otros, pues luego es bien tortuoso para las personas, ¿no? Entonces, como que ese tipo de información sea útil para los departamentos de recursos humanos en función de hasta tener pues algunos flyers ahí puestos en la empresa, decir, oye, infórmate, ¿no? Esto es el nuevo trámite para acceder a tu casa o a tu pensión o lo que sea. Pues no es algo que estorbe al procedimiento de la empresa, ¿no? Ni algo tan oneroso. Entonces, vámonos con la primera. 2031-472 la determinan los plenos regionales, jurisprudencia de la Corte, materia laboral. Pensión por riesgo de trabajo, cuando se demanda ante un tribunal laboral, es inaplicable el 61 de la Ley del Seguro Social. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios, analizando si es aplicable el 61 de la Ley del Seguro Social, cuando un trabajador reclama el otorgamiento de una pensión derivada de un riesgo de trabajo ante el tribunal laboral. El criterio jurídico: cuando un trabajador reclama otorgamiento de pensión derivada de riesgo de trabajo ante el tribunal laboral, no es aplicable el 61 de la Ley del Seguro Social. Y dice la justificación: la Ley del Seguro Social desarrolla los principios de seguridad social previstos en el 123, apartado A, y las fracciones en particular 14, 15 y 29 de nuestra Constitución, garantizando que se cree un sistema de seguridad social para los trabajadores. A través de los principios que se desprenden del precepto constitucional que se cita, se garantiza la creación de un sistema de seguridad social para personas trabajadoras que las proteja contra riesgos de trabajo, enfermedades, accidentes, cesantía involuntaria, vejez o invalidez. Asimismo, que les asegure un retiro digno, atención médica, guarderías y otros servicios que aseguren su bienestar. Cuando un trabajador sufre un riesgo de trabajo por accidente o enfermedad profesional, se somete a las disposiciones que rigen el seguro de riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que prevén una serie de etapas
para brindar esos beneficios en especie y en dinero. Si no se recupera la salud, lo cual impide que la persona pueda volver a trabajar, habrá que iniciar el trámite para el otorgamiento de una pensión por incapacidad, que puede ser permanente parcial o permanente total. La parcial, en donde puedes trabajar ciertas cosas, porque alguna parte de tu cuerpo, de tu biología, quedó inhabilitada, incapacitada, o permanente total, porque totalmente ya no puedes trabajar, ¿no? Esas son determinaciones médicas. Y luego la parte permanente es de que ya, pues es de aquí para siempre, ¿no? La segunda sala de la Corte, cuando resolvió el amparo directo 29-22, estableció que la persona asegurada que pretende acceder al otorgamiento de una pensión debe realizarla directamente ante el IMSS. Si no está de acuerdo con las determinaciones, podrá impugnarlas por la vía administrativa ante el propio instituto u optar por la vía jurisdiccional ante los tribunales laborales federales. Por lo tanto, el indicado 61 es inaplicable cuando se pretende reclamar la pensión por riesgo de enfermedad profesional en sede judicial ante tribunales laborales, pues la disposición se aplica a sede administrativa cuando el trámite se efectúa ante el IMSS. Debe llevarse a cabo el procedimiento ante la autoridad jurisdiccional el derecho de la persona asegurada en lo relativo a la existencia, calificación o valoración, y es materia de análisis en el conflicto individual de seguridad social sometido a conocimiento del juez laboral. De ahí que la sentencia afirme que reconoce el derecho para acceder al otorgamiento y pago de pensión de incapacidad no puede restringirse o modificarse posteriormente mediante aplicación del 61. Actuar en contrario implicaría conceder a las partes la facultad discrecional de modificar en vía administrativa lo probado y resuelto en vía judicial, lo que trastocaría la cosa juzgada, vulnerándose la seguridad jurídica de las partes. ¿Qué está diciendo en esencia este asunto? Si se aplica o no el artículo en comento, el 61 de la Ley de Seguro Social, con respecto a si se resolvió primero por vía judicial o por vía administrativa. Y es que sí, es un entramado jurídico complejo, pero a veces es necesario, o por diversas razones se van suscitando estas diferentes vías. Entonces, el trabajador que acude a vía judicial, pues le van a resolver el asunto respecto a ciertos procedimientos administrativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con respecto a ciertos procedimientos de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 123 constitucional. Pero si eligió primero la vía directa del Seguro Social por medio de un recurso de revisión interno ante su departamento jurídico por la negativa de la pensión, entonces tiene que utilizar instrumentos normativos del Seguro Social y no necesariamente los que utilizaría un juzgado. O sea, son dos dependencias diferentes que tienen facultades para resolver de alguna u otra forma asuntos aparentemente muy similares o similares. Y entonces, cada dependencia, cada departamento jurídico del IMSS o el departamento llamado Poder Judicial, que tiene su juzgado laboral, tiene sus propias normas. Entonces, lo que está clarificando esta resolución de la Corte es el 61 de la Ley del Seguro Social no es aplicable si la pretensión es resolver por vía judicial. Es aplicable en vía administrativa. O sea, úsese las normas donde corresponde. Es lo que está básicamente diciendo. Y para los efectos del conocimiento del trabajador, pues es eso en esencia. Es instruirle. Tú, trabajador, tienes que estar claro que el abogado que te ayude a llevar esos asuntos use los instrumentos jurídicos que corresponden en la sede donde lleves el asunto. Si vas al IMSS, usa los instrumentos jurídicos del IMSS. Si vas a los juzgados, usa los instrumentos jurídicos de los juzgados. Esa sería la forma más sencilla que tendría yo para explicar cómo aplicar este criterio, ¿no? Pero el punto es, o sea, el patrón no tiene por qué absorber la carga de pagarle sus abogados, de instruirlos a ese nivel de detalle, pero sí darles criterios guía básicos que le permitan al trabajador a la hora de contratar a un abogado, pues hacer las preguntas correctas para que busquen resolver de manera eficiente el asunto. Porque ¿qué pasa cuando se llega a estas instancias? Pues ya pasaron meses y no años y hay que volver al asunto del origen porque se equivocaron en los instrumentos normativos a usar. Es tiempo en contra del trabajador, ¿no? Bueno, la segunda tesis que vamos a tratar, la 2031-551, tesis aislada de tribunal colegiado en materia laboral. Esta es sobre pensión post-mortem, o sea, una pensión que se otorga a una persona fallecida, obviamente a sus sucesores.
Procede su pago a partir de la fecha de fallecimiento del trabajador o jubilado, conforme al 89 del reglamento de trabajo de la del personal de confianza de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias. Una persona solicitó el reconocimiento como legítima beneficiaria de los derechos laborales generados por un trabajador fallecido y el otorgamiento y pago de la pensión post-mortem en términos del artículo referido. El tribunal condenó y se pronunció en torno al pago de pensiones vencidas, las que consideró debían cuantificarse desde la fecha de fallecimiento del jubilado. La parte demandada, Pemex, promovió amparo directo, argumentando que el pago debía efectuarse a partir de la emisión de la sentencia. Y entonces el criterio jurídico de la Corte dice, no, el pago de la pensión post-mortem es conforme al 89 del reglamento de trabajo de personal de confianza de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, es a partir de la fecha del fallecimiento. Y digo, suena medio sensato el argumento y medio fuera de lugar la defensa del Pemex, pero ya sabemos que Pemex está quebrado, entonces andan ahorrándose hasta el papel de baño, ¿no? Y entonces, pues la justificación de lo que plantea la Corte, pero además esto es importante porque uno dirá, bueno, pues es un asunto de Pemex, ¿a mí qué, no? No, son criterios que luego se pueden utilizar para precisamente, por ejemplo, un pensionado fallecido y sus sucesores en el sector privado, ¿no? Los pactos contractuales establecen las condiciones normativas que regulan las condiciones generales y especiales de trabajo, las cuales no se puede estipular derechos inferiores a los que consigna el 123 constitucional. No se puede vulnerar ningún derecho humano, pues el derecho al trabajo es una prerrogativa social que tiene contenidos mínimos, que son de aplicación inmediata, protegibles por el Estado e igualmente un beneficio de desarrollo progresivo, o sea, que tienen que mejorar cada vez más y no puede haber forma de que se disminuyan en el tiempo. En ese contexto, aunque el mencionado artículo 89 no señala expresamente a partir de cuándo se debe cubrir la pensión post-mortem, pues se entiende que ocurre desde la fecha de fallecimiento porque se murió el trabajador. O sea, no es post-mortem emisión de sentencia o algo así el nombre del beneficio. Es un post-mortem, es a partir de la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho de la pensión se actualiza con el acto del deceso. La interpretación es congruente con el 133 del Seguro Social, que prevé el momento a partir del cual se actualiza el derecho de goce a la pensión por viudez. Entonces, si bien en materia privada aparentemente está cubierto el asunto, pues es importante señalar que los trabajadores tienen que tener conciencia que sus pensiones post-mortem y estos trabajadores informar a sus deudos posibles, a sus sucesores en el futuro, pues que van a tener el derecho a partir de la fecha del fallecimiento, independientemente de los procedimientos administrativos y cuánto se tarden en ir a la autoridad y a reclamar y lo que corresponda, para que no te estén cuenteando y centaveando los recursos. Me parece un argumento bastante noble de poner en un cartel de los derechos de los trabajadores. Infórmese, usted tiene derecho a una pensión y si se muere, sus deudos tienen derecho desde la fecha de fallecimiento a reclamar lo conducente y que lo den con cuentos tercermundistas las autoridades centaveras porque no tienen la capacidad financiera de estructurar adecuadamente sus tareas, valga la redundancia, administrativas financieras. Esto es, Pemex está quebrado, no es culpa de los deudos de los trabajadores que hayan fallecido y ellos tienen el derecho de la pensión plena. Obviamente, eventualmente la pregunta es, y si ya no hay dinero para enfrentarlo, pues el gobierno tendrá que responder por él y eventualmente resolver la problemática administrativa poniendo gente capaz para administrar estas dependencias en vez de la gente incapaz que luego ponen y no saben ni sumar. En fin, cosas que pasan. Nosotros vamos a corte. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Qué tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la NADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos,
personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos a tesis de materia ambiental, también de relevancia para las empresas que tengan impactos ambientales a contemplar. Esta es emitida por la primera sala, obviamente 11ª o 11ª época, es una jurisprudencia y dice lo siguiente, es la 2030-851. Rubro, política ambiental local. Las entidades federativas no deben establecer parámetros de contaminación más laxos que los previstos en las normas oficiales mexicanas para activar una fase de contingencia, porque contraviene el principio de prevención en materia ambiental. Ya habíamos visto esto la semana pasada, pero desde el punto de vista de la empresa. Ahora lo vemos desde el punto de vista de una asociación civil que promovió un amparo directo sobre estos temas. Creo que es indirecto, pero bueno. Amparo en revisión. No tengo la base. Pero dice lo siguiente. Hechos. Una asociación civil promovió un juicio de amparo contra un acuerdo estatal que establecía parámetros para activar fases de contingencia ambiental en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco y sostuvo que los valores que los contaminantes previstos en dicho acuerdo eran más altos que los establecidos en las normas oficiales mexicanas, resultando inconstitucional al permitir mayores niveles de contaminación sin que se adoptaran los niveles efectivos de mitigación del riesgo ambiental. O sea, vamos a pensar, el smog llegó a tal nivel, dice la norma oficial mexicana, se tiene que activar el no circula, por ejemplo, ¿no? Y entonces, el Estado de México dijo, oye, si el smog llega a tal nivel más alto, o sea, ser más laxo, permitir más contaminación, activamos el no circula, pero si no llegamos a ese nivel más alto, no lo activamos. Lo que dice la asociación civil, oye, no, la norma oficial está determinada de una forma colegiada a nivel nacional por expertos que fijan cuál es el criterio máximo aceptable para este criterio de contaminación. No hacerlo provocaría ser laxo y permitir más contaminación sin que tu autoridad asumas tu responsabilidad de imponer el criterio de contingencia ambiental, ¿no? El juez de distrito negó el amparo, por lo que el tema de constitucionalidad subsistente se sometió a conocimiento de la Corte a través de un recurso de revisión que interpuso la asociación civil. Criterio jurídico. La primera sala de la Corte determinó que las entidades federativas cuentan con una libertad configurativa para formular la política ambiental, pero no pueden establecer parámetros de contaminación más laxos que los que fijen las normas oficiales para activar fases de contingencia ambiental, las cuales están encaminadas a reducir la emisión de contaminantes
y constituyen un piso mínimo de protección al derecho al medio ambiente sano y salud de las personas. A fin de no vulnerar el principio de prevención y modelo de concurrencia en la estructura constitucional para el federalismo en materia ambiental. Voy a comentar, pero ahorita. Primero vamos a la justificación. De conformidad con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Federación, a través de la Semarnat, expide, y la Secretaría de Salud, la norma oficial mexicana correspondiente, que establece valores permisibles de contaminantes en el aire en nuestro país, con fundamento de evidencia científica y criterios de salud pública. Pero más importante, la colegiación, porque para hacer las normas oficiales mexicanas llaman a los especialistas del país o del mundo, independientemente que sean autoridades o gente del sector privado, vinculados o no con los procesos productivos afectables, ¿no? Estos valores determinan el punto a partir del cual la calidad del aire deja de ser satisfactorio y se debe activar una respuesta del gobierno para que eficazmente se disminuya la incidencia contaminante. Con base a ello, la primera sala estima que permitir a las entidades federativas apartarse de esos estándares, fijando estándares más laxos, pues obviamente resulta incompatible con el principio de prevención en materia ambiental y el modelo competencial del federalismo que prevé la Constitución. El principio de prevención, que está fundamentado en una convención internacional llamado el Acuerdo de Escazú, en la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desarrollado con precedentes de la Corte de México, exige a las autoridades del Estado que se adopten medidas eficaces antes de que ocurra un daño al medio ambiente o salud, bajo la lógica de que no puede prevenirse un daño que ya está ocurriendo. O sea, está la contaminación y ya está encima, ¿no? Activen la contingencia, ¿no? No sabíamos que iba a pasar la contaminación. Si hubiera sabido, hubieras evitado que pasara la contaminación. Es lo que está diciendo. Si los valores federales fijan un umbral desde donde ya se entiende que hay una afectación notoria a la salud y al medio ambiente, pues las entidades federativas tienen que fijar su política a partir de ese criterio de ese umbral y tener la reacción correspondiente de Estado para disminuir las emisiones contaminantes. Y no son meras recomendaciones o medidas informativas, son imposiciones jurídicas. Y entonces en esa lógica aquí entra mi comentario. ¿Valdría entonces que un gobierno estatal fijara criterios más bajos? Y aquí entra un tema bien interesante. Sí, la respuesta es sí. Vamos a decir, no tengo idea cómo se mide el smog, pero vamos a decir que la norma oficial mexicana dice, si hay más de 100 unidades de smog, se activa contingencia y entra el no circula. Y luego si supera 120, se activa doble no circula y entonces las placas de cierto tipo y de cierto tipo ya no circulan en la ciudad. Algún criterio así, ¿no? Bueno. Y entonces el gobierno del Estado de México determinó, no va a ser en 100, va a ser en 150. La resolución de la Corte le dice, no puedes establecer cosas superiores porque ya superan las recomendaciones de daño a la salud. Y esto no viola el federalismo de la Constitución, en donde te autoriza la Constitución configurar tu sistema jurídico siempre y cuando respete ciertos criterios. Bueno. Pero ojo, porque es contrario a las mecánicas fiscales. Por ejemplo, se le dice a la autoridad, al SAT, tú no puedes configurar, o sea, tú tienes libertad de configuración reglamentaria por medio de tus resoluciones misceláneas fiscales, pero tú no puedes resolver niveles que superen la norma. O sea, si la ley de impuesto a la renta dice que el impuesto a la renta es 35% y en la resolución miscelánea con reglamentos provocan que sea 40%, eso es inconstitucional. Pero a nivel salud sí le permite ser exuberante. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es mucho más importante proteger la salud que permitirle al Estado cobrar más impuestos. O sea, la permisibilidad interpretativa que la Corte aporta para criterios sobre la salud o el medio ambiente se mide de una forma. La permisibilidad que la Corte le puede dar al sistema fiscal o al sistema penal o al sistema laboral puede medirse de otra forma. Ese es mi punto. En materia ambiental le dice a los estados, tú no te puedes brincar la norma oficial mexicana de manera que generes más daño a la salud o al proceso de contaminación que está ocurriendo, pero sí pudiera ser inferior. O sea, si está en 100 las unidades métricas de smog y tú dices, oye, a nivel 80 yo activo la fase de contingencia, pues está bien, es tu bronca. Si vas a proteger todavía más al medio ambiente, órale. Seguramente tus agentes económicos se van a quejar políticamente en términos de decir, oye, pues me están restringiendo la movilidad y la operación económica y demás, ¿no? Pero en ese sentido es válido. Pero al revés, no. Ser más laxo, no, porque desproteges
un derecho socialmente reconocido como el derecho a la salud y al mejor medio ambiente. Y la otra tesis ambiental también, 2030-873. Esta también ya la habíamos visto la semana pasada, pero también es vinculada a otra forma de verla. Y es que son como secuencias de los amparos que antes habíamos visto. Esta es la 2030-873, jurisprudencia de la primera sala sobre residuos peligrosos para efectos del régimen de responsabilidad ambiental. Tienen ese carácter la sangre, los tejidos de animales generados en procesos de manejo, procesamiento y sacrificio. Y los hechos dicen que un hombre reclamó la responsabilidad de una empresa propietaria de un rastro que colinda con su domicilio por daños provocados en el medio ambiente por el indebido manejo de residuos peligrosos que genera la sangre, las heces, la grasa, las partículas de hueso derivado de actividades de sacrificio de animales y procesamiento de carne. El juez civil determinó que no había pruebas suficientes para acreditar que hubo un daño ambiental y se confirmó en apelación en materia civil. Inconforme se probó juicio de amparo que plenó que fue incorrecto que no se tomara en cuenta el daño ambiental que causan estos residuos cuando no se tiene un manejo adecuado en materia ambiental para construir un criterio de responsabilidad o no en materia ambiental. La primera sala de la Corte decidió ejercer la facultad de atracción y resolver el amparo. Y dijo, la sangre, tejidos y órganos derivados de procesos de manejo, de procesamiento y sacrificio de animales deben de ser considerados como residuo peligroso y contaminante, por lo que su manejo indebido puede dar lugar a responsabilidad ambiental al generar un riesgo al medio ambiente, a la salud de las personas y al desarrollo de las actividades socioeconómicas relevantes para las comunidades cercanas a los ecosistemas afectados. De conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la responsabilidad por daños ocasionados al medio ambiente puede provocarse frente a cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos, independientemente que la conducta de la gente no haya sido culposa, o sea, intencional, y de que haya obrado lícitamente. En ese sentido, la sangre, tejidos, órganos de animales tienen por sí mismo el carácter de residuo peligroso, pues puede presentar agentes biológicos infecciosos. Cuando se vierte al drenaje con otros desechos, pues obviamente puede generar una mezcla que también puede provocar contaminaciones especiales. Esta previsión pretende impedir que los responsables de la contaminación eludan el cumplimiento estricto de las normas de materia ambiental en función de residuos peligrosos con respecto a la dilución en combinación con otros, como lo que pasa con el desagüe, el drenaje normal. Esto además sin perjuicio de la norma oficial mexicana 87 Semarnat SSA 1/2002, que identifica los residuos biológicos infecciosos con un enfoque exclusivamente de atención médica. Y esto en función de no darle exclusividad al tema de las instalaciones. O sea, el residuo es infeccioso, biológico infeccioso, no porque haya sido emitido en un hospital, sino por su cualidad biológica infecciosa. Y si se emitió en un rastro, pues es igual, ¿no? Y entonces la norma plantea, dice la Corte, que su objetivo es proteger el medio ambiente y la población y no proteger nada más lo que emita un hospital. ¿Sí me explico? De nuevo, criterios adjetivos que tienen una convergencia sustantiva bien importante para entenderlos en la implementación, pues básicamente plena de cosas cruzadas. O sea, otras materias que pudieran tener efectos de, pues esta tesis la uso nada más para supermercados, no, también aplica para tiendas de conveniencia en las esquinas. O sea, el tema es qué es lo que se está defendiendo, cuál es el derecho relevante y no el cascarón en su alcance, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte comercial, regresamos en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas.
No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Hola, soy Rodolfo Muñoz de IMEF Querétaro. ¿Sabías que en el IMEF puedes encontrar destacados miembros de la comunidad financiera de México? En el IMEF encuentras presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionistas independientes y directores académicos, todos buscando trabajar y contribuir en nuestro desarrollo personal y desarrollo humano, a través de más de 200 eventos anuales, donde nos actualizamos, donde intercambiamos conocimientos y sobre todo experiencias. Esto es ser socio IMEF. Y te quiero invitar a que te unas al IMEF en alguno de los 20 grupos que tenemos a nivel nacional y juntos contribuir y trabajar por tener un México financiero mejor. Te esperamos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y vámonos a la última materia de tesis jurisdiccionales, estas en materia mercantil. Tesis aislada, tribunal colegiado, registro 2031-133, rubro, almacenes generales de depósito. Procede la suspensión en amparo indirecto respecto a la orden judicial que los vincula a embargar o asegurar mercancías bajo su resguardo en virtud de un contrato de depósito mercantil, cuando los certificados de depósito no hayan sido embargados. ¿What? A ver, hechos. Un juez mercantil ordenó a un almacén general de depósito embargar, asegurar o retener ciertas mercancías que tuviera en su resguardo propiedad del demandado en un juicio ordinario natural, apercibiéndolo de que no hacerlo incurría en doble pago. Esto sin ser parte del juicio. O sea, el almacén general de depósito no era parte del juicio, ¿no? En amparo indirecto, el almacén reclamó la orden y ejecución y solicitó la suspensión de los actos. El juez de distrito concedió la suspensión provisional para efecto de que no se ejecutara el embargo de los bienes propiedad de los quejosos en juicio natural y se suspendiera el auto de exequendo emitido en su contra. No era un juicio
ejecutivo. Determinación que se impugnó en queja por considerar que los efectos eran incongruentes con los actos reclamados y sus antecedentes. Criterio jurídico. Procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra una orden judicial que vincula a un almacén general de depósito a asegurar o embargar mercancías que tiene bajo su resguardo en virtud de que el contrato de depósito mercantil siempre que los certificados de depósito relativos no hayan sido embargados. A ver, la función económica de un certificado de depósito y su carácter de título de crédito va más allá de comprobar la recepción de mercancías por el almacén general, dando al depositario la posibilidad de disponer de dichas mercancías jurídicamente aunque no las tenga en su poder, tanto mediante su venta a terceros, negociando el certificado de depósito, como dar en garantía dichas mercancías mediante bonos de prenda a solicitud del depositante, que emita el almacén y que también constituyan títulos de crédito. El 287 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito dispone que los bienes o mercancías objetos de depósito en almacenes generales de depósito y el producto de su venta o valor de indemnización en caso de siniestro no podrán ser reivindicados, embargados ni sujetos a cualquier otro vínculo cuando se hayan expedido a su respecto certificados de depósito. El 20 de dicha norma determina taxativamente que el secuestro o cualesquier otro vínculo sobre el derecho consignado en el título o sobre las mercancías por él representadas no surtirán efectos si no comprenden el título mismo. En consecuencia, si un almacén, el título mismo. En consecuencia, si un almacén general de depósito reclama un amparo indirecto, la orden judicial que lo vincula a embargar o asegurar mercancías que tiene bajo su resguardo en virtud de un contrato de depósito mercantil debe considerarse la suspensión siempre que los certificados de depósito no hayan sido embargados. Los efectos de dicha medida son que las cosas permanezcan en el estado que guardan, es decir, que se paralice la orden reclamada, permitiendo al almacén continuar con su actividad comercial conforme a derecho, cumpliendo con sus obligaciones relativas a los contratos de depósito celebrado. A ver, hay dos partes, un acreedor y un deudor. El acreedor demanda al deudor y le dice al juez, oye juez, embárgale bienes y sé que tiene unos bienes en un almacén general de depósito. Y el juez va y le dice al almacén, oye, embarga estos bienes, no puedes moverlos. Y si lo haces, va a haber doble pago, ¿no? O sea, una sanción en tu contra, aunque tú no eres parte del juicio, tú no eres demandado del juicio. Bueno, lo que está diciendo el resolutivo de la Corte es, a ver, espérate, lo que pasa es que tú estás malentendiendo la naturaleza jurídica de los almacenes generales de depósito. O sea, el almacén general de depósito no es una bodega nada más donde fueron a poner unas cosas, propiedad del depositario, sino es una figura de orden financiero que tiene ciertas tareas y actividades económicas que puede ejercer con los bienes que le depositaron y que de no poder hacerlo, pues pierde la naturaleza jurídica de su construcción jurídica, valga la redundancia. O sea, un almacén general de depósito lo es porque puede hacer cosas con los bienes que tiene en su depósito. Si no puede hacerlas, entonces básicamente pues ya no tiene sentido la existencia del almacén general de depósito. ¿Y qué cosas hacen? Bueno, pues pueden vender los bienes, pueden sujetarlos en disposición, donde está en disposición, pueden ponerlos para venta, valor de indemnización, otras actividades. Y entonces, en ese sentido, lo que le está diciendo el juzgado es pues básicamente el tema de un tener que restringir esa actividad, ¿no? Y entonces en esa lógica, pues obviamente el almacén general de depósito perdería su sentido de existencia si le trabaran de esta forma el amparo. ¿Qué es lo que realmente está en el punto? Que los certificados de depósito son títulos de crédito. Esos son los que deberían ser embargados y no los bienes. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que el depositario pusiera sus cosas en el almacén general de depósito en lugar de una bodega ordinaria implica que tiene un documento que tiene una validez sustentada. Y esos certificados son los que deberían ser embargados y en su caso, pues, atendidos en el procedimiento jurisdiccional correspondiente. Ese es el meollo del asunto. De otra forma, pierde el sentido jurídico la existencia de las cosas. Ese es el tema en el fondo, ¿no?
Bueno, otro tema, otra tesis también aislada, 2031, 171 tribunales colegiados de circuito. Embargo, aseguramiento o congelamiento de cuenta bancaria, procede la suspensión provisional cuando en ella se deposita la pensión no contributiva derivada del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para disponer el voto depositado por ese concepto. Ojo, está interesante esto. En un juicio ejecutivo mercantil se ordenó el embargo, aseguramiento o congelamiento de cuenta bancaria a nombre del demandado. En esa cuenta se le deposita el apoyo llamado Programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. En amparo indirecto, se solicitó la suspensión provisional, la cual se le concedió para efecto de que pudiera disponer del dinero, pero solo por la cantidad que excediera de la deuda embargada o juicio natural, de manera que si los recursos existentes en la cuenta son inferiores, subsiste el embargo. Criterio jurídico. Procede la suspensión provisional contra el embargo, aseguramiento o congelamiento de cuenta bancaria cuando en ella se deposite la pensión no contributiva del programa de pensión del bienestar de personas adultas mayores, para el efecto de que su titular pueda disponer y extraer el monto depositado por ese concepto. Justificación. El derecho a la pensión no contributiva para las personas adultas mayores se elevó a rango constitucional en el cuarto constitucional de la Constitución de nuestro país, publicada el 8 de mayo de 2020. Su objetivo es proteger el bienestar del grupo de personas beneficiadas. El origen de la pensión es un programa asistencial de administración pública federal que se convierte en un derecho plenamente justiciable. Por ende, el dinero percibido de los beneficiarios por el programa referido, por regla general, es inembargable, por lo que procede a otorgar la suspensión provisional respecto al embargo, aseguramiento o congelamiento de la cuenta bancaria en la que se deposita, para que, sin levantarlo en su totalidad, se permita que la parte quejosa extraiga ese concepto. Ojo, a ver, la teoría de los embargos en materia mercantil que puede ocurrir en función de, vamos a pensar, alguien, un adulto mayor, ya no tiene una actividad económica individual, o sea, no es empresario, y recibe su pensión del bienestar. O es empresario y recibe su pensión del bienestar. Cualquiera de los dos ejemplos funciona. Pero la persona, vamos a pensar, se metió a un gimnasio, ¿no? Y ya saben que te piden firmar estos pagarés, lo cual es absurdo. Y pues entre ello se plantea pues, que hay un compromiso, ¿no? O pidió préstamo al banco y firmó un pagaré, o lo que quieran. Firmó un pagaré. Y entonces no pagó, o se atrasó en pago y lo demandaron por medio de juicio ejecutivo mercantil. Y en el juicio ejecutivo mercantil, pues el acreedor dijo, pues embárguele cuentas bancarias. El argumento base del embargo tiene que ser que el juez ordena al banco hacer el embargo únicamente por el monto embargado. El problema es que los bancos, como que sus jurídicos, como nunca se capacitan, me imagino que están esclavizados, trabajando 65,000 horas diarias en el banco, pues hacen órdenes muy, muy fuera de lugar, muy tardías y con una capacidad de interpretación jurídica, pues sumamente negligente. O sea, sí, la Asociación de Bancos Mexicanos tiene que hacer algo al respecto urgente. Y entonces de repente embargan al 100% de la cuenta bancaria, o la inhabilitan completamente, o no cumplen al tiempo de la orden judicial las órdenes. O sea, llega la orden judicial y la cumplen 6 meses después o cosas así, ¿no? Entonces lo que está diciendo la Corte es, a ver, en materia de pensión al bienestar, esta pensión que se deposita en esta cuenta la tienes que respetar. Tú embarga el valor del embargo, pero fuera del dinero de la pensión del bienestar. Si le depositaron 5,000 pesos, no sé cuánto es la pensión del bienestar, tú esos 5,000 no los puedes tocar, banco. Tienes que dejarlos como dentro de la misma cuenta separados. Embarga todo lo que exceda sobre el valor del embargo. Vamos a decir que el embargo es de 30,000. Si hay 50,000 en la cuenta, pues tú respetas 5,000 iniciales de bienestar. 2, embarga 30,000. Y 3, deja los otros que son 10,000. Van 35. Los otros 15,000, déjalos libres porque ya superaron el embargo. Ese es el tema en el fondo. El asunto realmente creo que no recae en la comprensión de la implicación, sino en la capacidad instalada de que los bancos no tienen suficiente personal para los efectos. Y eso provoca que se les haga bolas el engrudo de los departamentos jurídicos y terminen cometiendo tropelías en contra de los beneficiarios de las cuentas, y la gente pues obviamente reciba afectaciones graves en sus derechos que no deberían de ocurrir porque la orden judicial no va en ese sentido, ¿no?
Como sea, también el Seguro Social y otras dependencias que provocan embargos en cuentas bancarias también hacen órdenes de embargo irracionales y no claras. Porque me ha tocado ver embargos en cuentas bancarias de Seguro Social contra Pensión del Bienestar. Y eso es ilegal, es inconstitucional, pero al IMSS no le importa. Y entonces ahí tiene que haber como que alguien que llegue y ponga puntos sobre las IES y decir hasta aquí. Las funciones de embargo en cuentas bancarias van a ser estas operaciones con estos limitantes. Por control constitucional, por control de no generar exuberancias en las sanciones, etc. Y además con una capacidad de reacción inmediata de los bancos, porque no es posible que se tarden 6 meses en atender una orden de un juez. En fin, es lo que tenemos en el programa el día de hoy. Se acabó la semana. Pásela excelente, Arturo Galarza. Muchas gracias por tu apoyo siempre allá en cabina. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio. Solo Negocios Inteligencia Multimedia. Que la pase excelente. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.